en la azotea de una casa anónima en Medellín. La tarde es opaca y el ruido de la ciudad llega como un murmullo lejano. En el interior, lo que importa no es la calle, sino un objeto pequeño. Un teléfono gris, apoyado junto a una ventana sucia. Durante años se repitió la misma versión. Fue la habilidad de un bloque de búsqueda, el despliegue impecable de una operación policial. Sin embargo, según documentos y testimonios posteriores, la línea que llevó hasta aquella azotea no comenzó ese día. Había listas de números, grabaciones parciales, informes no firmados y un patrón, que se llama un mismo destino familiar. Alguien más escuchaba. La llamada de esa tarde parece rutinaria, casi doméstica. Pero al otro lado de la señal se activan equipos, radios coordenadas. Si la operación fue tan limpia, ¿quién decidió realmente el momento de apretar el cerco? ¿Y quién filtró antes que nadie el lugar donde terminaba esa llamada inocente? A finales de los años 80 y principios de los 90, Colombia vivió una guerra, como guerra, pero lo parece. Explosiones en ciudades, jueces asesinados, candidatos presidenciales ejecutados. Detrás de gran parte de esa violencia está un nombre, el Cartel de Medellín. En Medellín, las laderas crecen sin planificación. Barrios enteros dependen del dinero que baja desde mansiones ocultas tras muros altos. La figura del capo se mezcla con la del benefactor. Cancha de fútbol, vivienda, comida, becas. La lealtad se compra y se teme al mismo tiempo. El Estado responde con unidades especiales, con apoyo extranjero y nuevas leyes de extradición. Se crean bloques de búsqueda, se refuerza la inteligencia militar, se presiona desde Washington. Pero las instituciones están fragmentadas. Dentro de la policía del ejército coexisten quienes quieren desmontar al cartel y quienes venden. En Nati Naibún, un acuerdo singular parece ofrecer una salida. El hombre más buscado acepta entregarse a cambio de una prisión construida a su medida. Legalmente está bajo custodia. En la práctica, mantiene reuniones, negocia, ordena castigos. La cárcel no interrumpe la red, la protege. El Estado, bajo presión interna y externa, intenta recuperar el control de la catedral. La fachada se rompe. La advertencia llega antes y el capo se fuga sin disparar un tiro. A partir de ese momento, la persecución se vuelve abierta. Helicópteros, allanamientos, recompensas, informantes. En los barrios, la guerra cambia de forma. Surgen grupos armados que dicen estar del lado de las víctimas del cartel. Algunas versiones vinculan a estos grupos con enemigos históricos del capo, incluso con sectores de las fuerzas de seguridad. Se hacen llamar de una manera breve, casi anónima. Su objetivo declarado: cazar a quienes alguna vez caminaron bajo la protección del hombre, que ahora huye y llama, una y otra vez, a un mismo número familiar, Pablo Escobar Gaviria nace de los palacios donde más tarde se pronunciaría su nombre. Proviene de una familia sin poder político, sin apellido histórico. Su ascenso no se basa en herencia, sino en una combinación de oportunidad, violencia y cálculo. En los primeros años participa en actividades ilegales menores. Contrabando, robos de autos, negocios en la frontera de la legalidad. Cuando la cocaína se convierte en un producto global, Escobar entiende algo antes que muchos. No es solo droga, es logística. Aviones, rutas, contactos. Dentro del cartel de Medellín se posiciona como organizador y como figura pública. No se conforma a controlar envíos. Quiere influir en la política, en la percepción social, en la memoria de los barrios pobres. Financia equipos de fútbol, paga deudas médicas. Su rostro aparece en murales, su nombre circula como el de un protector. Al mismo tiempo, los métodos son claros. Secuestros, bombas, asesinatos selectivos. La lealtad se sostiene tanto por gratitud como por miedo. Jueces, periodistas, policías, candidatos presidenciales entran en la lista de objetivos. Escobar busca una salida política a su propia vida clandestina. Intenta entrar en el Congreso, ensaya un rol de empresario exitoso. El pasado criminal, sin embargo, reportajes, investigaciones y documentos exponen los orígenes de su fortuna. La respuesta no es retirarse, sino escalar el conflicto. Su círculo cercano se compone de familiares, socios logísticos y sicarios de confianza. La familia ocupa un lugar central en su rutina. Según testimonios posteriores, las llamadas a su esposa son frecuentes, incluso en los momentos de mayor presión. En la estructura del cartel, esa cercanía se percibe como fortaleza. En la práctica se convertirá en una vulnerabilidad. Escobar combina
Una disciplina férrea para algunos aspectos del negocio con una confianza absoluta en su propia intuición. Subestima la capacidad del Estado cuando éste empieza a coordinarse con apoyo extranjero. Subestima también la disposición de antiguos aliados a cambiar de bando cuando el costo de seguir a su lado se vuelve demasiado alto. En su trayectoria, el mismo impulso que lo lleva a construir un imperio, controlarlo todo, decidirlo, aparecer en todas partes, abre grietas silenciosas, exposiciones mediáticas, enemigos internos, rivales externos y la necesidad permanente de mantenerse conectado, aunque sea por un simple teléfono gris, en una casa cualquiera de Medellín. El cartel de Medellín no es solo un hombre, es una estructura, una red que combina familia, socios sicarios, contadores, políticos y miembros corruptos de las fuerzas de seguridad. En la cúspide, Escobar y un núcleo de socios deciden rutas, precios y represalias. Debajo, mandos medios coordinan laboratorios, pistas clandestinas, pagos y asesinatos. Más abajo, una base extensa de jóvenes armados protege barrios, vigila calles y ejecuta órdenes sin preguntar demasiado. La familia ocupa un lugar ambiguo. Es refugio y escudo al mismo tiempo. Esposa, hijos, primos. Según diversas fuentes, algunos participan en la administración de bienes, otros sirven como enlace social con la comunidad. En las llamadas frecuentes a la casa, el capo mezcla instrucciones, preocupación y control. Cada conversación añade una capa de dependencia emocional y de exposición. El poder se extiende hacia instituciones formales. Empresarios reciben contratos, políticos locales obtienen financiamiento. Campañas electorales se benefician de dinero que no se declara. Se espera información, demoras en operativos, silencios en momentos clave. No todos aceptan, algunos rechazan, otros se benefician, otros fingen no ver. El resultado es un mapa confuso donde la línea entre Estado y crimen se vuelve borrosa. En el exterior, otros carteles observan. El cartel de Cali, más discreto, menos explosivo, compite por rutas y mercados. Mientras Medellín declara una guerra abierta contra la extradición y ataca al Estado de forma frontal. Cali opta por la infiltración silenciosa. Esa diferencia de método crea tensiones profundas. Lo que para unos es desafío, para otros es amenaza estratégica que pone en riesgo el negocio completo. En los barrios de Medellín, grupos armados emergen con otro discurso. Dicen defender a vecinos cansados de bombas y ajustes de cuentas. Algunas investigaciones señalan vínculos entre estos grupos, enemigos históricos de Escobar y sectores de las fuerzas de seguridad. Se crean alianzas informales, temporales, centradas en un objetivo: desmontar, pieza por pieza, la red que durante años había parecido intocable. La comunicación se convierte en un factor central. Mensajeros, claves, citas en casas seguras. Pero la tecnología también cambia. Intercepciones, micrófonos, antenas, registros de llamadas. Cada vez que Escobar marca un número conocido, la red de poder se revela parcialmente. Familia, abogados, administradores de bienes. La estructura que lo sostuvo durante años deja huellas en papel, en cintas, en archivos. El cartel sigue proyectando fuerza, control territorial, capacidad de fuego, pero en su interior, la confianza se erosiona. Socios que sienten la presión de la justicia, mandos medios que temen ser sacrificados, contactos institucionales preocupados por su propio nombre en futuras investigaciones. La misma red que convirtió a un grupo de contrabandistas en un actor global se transforma lentamente en un sistema saturado de información, de miedos cruzados y de puntos de fuga. Entre ellos, uno parece menor: un patrón de llamadas repetidas, hechas desde casas cada vez más discretas hacia un mismo núcleo familiar. Durante la persecución oficial, los comunicados hablaban de operativos patrullas, poco se mencionaba de otra guerra, menos visible, que se libraba en oficinas, cuartos de monitoreo y despachos donde se acumulaban papeles. Según documentos internos de inteligencia, desde antes de la fuga de Edral ya existían intentos sistemáticos de rastrear las comunicaciones de Escobar. Las primeras intercepciones eran incompletas. Líneas mal identificadas, grabaciones de mala calidad, informes que no llegaban a tiempo. En muchos casos los archivos quedaban archivados sin generar. Años después, se reveló que tras la fuga, la prioridad cambió. El objetivo ya no era solo seguir al cartel como estructura, era seguir al hombre. Se elaboraron listados de números asociados a viviendas, abogados, empresas y, sobre todo, a su núcleo familiar. Cada vez que un teléfono sonaba en esa casa,
quedaba un registro. Hora, duración, posible origen. Algunas versiones indican que, en esta fase, la cooperación a agencias extranjeras se intensificó. Antenas direccionales. Métodos de triangulación comenzaban a instalarse en Medellín. No todos los informes coinciden en los detalles técnicos, pero sí convergen en un punto. Las llamadas Domex, en apariencia inofensivas, se convirtieron en un mapa silencioso de la rutina del fugitivo. Otro archivo crecía con lógica distinta. No eran reportes oficiales, sino notas, fotografías, listas manuscritas asociadas a un grupo que firmaba con un nombre corto y repetitivo, los Pepes. Según reportajes posteriores, compilaciones de prensa y testimonios de exintegrantes, este grupo se dedicaba a atacar a familiares, abogados, contadores y colaboradores cercanos del capo. Casas incendiadas, cuerpos abandonados con mensajes, propiedades destruidas. En los expedientes judiciales de la época, la presencia PES aparece de forma fragmentaria. Un nombre en una declaración, una sigla en un informe policial, una mención lateral en una nota de prensa. Sin embargo, las coincidencias son llamativas. Muchas de las víctimas de este grupo paralelo estaban también mencionadas en los listados de contactos telefónicos del Null Cartel. Años después se publicó que algunos integrantes de fuerzas de seguridad fueron vistos operando en zonas donde en los Pepes. En ciertos documentos se habla de colaboración informal o de intercambio de información. Otros informes niegan vínculos directos. Lo que sí queda claro es que mientras el archivo oficial seguía el rastro de números y llamadas, un archivo no oficial ponía esos en otra lista, la de objetivos a eliminar. Dentro de la casa familiar, el teléfono gris era un objeto cotidiano, según testimonios de personas cercanas. Las llamadas del fugitivo estaban marcadas por la preocupación y por instrucciones prácticas. Contactos, cambios de residencia. Para la familia era un vínculo de presencia. Para quienes seguían la señal, cada conversación añadía un punto más a un patrón. En algunos reportes técnicos, se describe cómo ciertas llamadas repetidas ayudaron a delimitar áreas de búsqueda. No se habla de direcciones exactas, sino de zonas, barrios, sectores de la ciudad. Tiempo. Estas zonas. El mapa de calor de las comunicaciones coincidía con barrios donde, de forma casi simul, aumentaban las operaciones de patrullaje y también los ataques selectivos atribuidos ilegales. Un memorando desclasificado años más tarde menciona un día específico en Alto en el que varias unidades de diferentes organismos convergieron en un mismo Medellín. El documento no detalla quién dio la orden final, solo consigna que se disponía de información y confiable derivada de intercepciones telefónicas. En paralelo, testimonios de exintegrantes de los Pepes sostienen que ellos ya sabían, con cierto margen, el área donde se ocultaba el fugitivo. Aseguran que habían recibido datos de fuentes anónimas dentro de instituciones estatales. No hay consenso sobre la precisión de esa información ni sobre el grado de coordinación real entre ambos frentes. Lo que permanece es una superposición inquietante. El archivo oficial de llamadas y el archivo informal de venganza señalan el mismo círculo, cada vez más estrecho alrededor de Medellín. Entre los papeles que sobreviven, hay detalles aparentemente menores. Un número subrayado varias veces. Una anotación al margen. Llama siempre a esta hora. Un mapa con un pequeño círculo dibujado sobre un barrio de casas de techo bajo. Son piezas sueltas, difíciles de interpretar por separado, pero en conjunto muestran algo claro. Antes de que la imagen del cuerpo sobre la azotea se hiciera pública, la ruta hacia ese punto ya estaba escrita en registros. Si notas que casi nadie fuera de esos despachos llegó a ver. En ese archivo oculto, el teléfono familiar deja de ser un objeto neutro. Se convierte en a continua que une la vida privada del fugitivo con la maquinaria TEI clandestina que, día tras día, acorta la distancia entre una voz y una coordenada. El 2 de diciembre de 993 no comienza con un enfrentamiento. Comienza con una llamada. Desde una casa modesta en Medellín, un teléfono vuelve a sonar en el horario que ya figuraba en varias anotaciones. Es breve, no contiene amenazas ni órdenes complejas. Solo confirma que el contacto sigue activo. En los centros de monitoreo, la señal se cruza con datos previos, registros acumulados durante semanas, zonas marcadas una y otra vez en mapas distintos. La información no señala una dirección exacta, pero reduce el margen. Esta vez el cerco no se dispersa. Unidades del bloque de búsqueda se despliegan hacia el sector indicado. La operación arma con rapidez. No hay margen para una negociación.
tampoco para una retirada ordenada. En paralelo, versiones posteriores indican que grupos armados ilegales ya vigilaban el área. No se mueven, observan. El objetivo, según sus propios testimonios años después, ya no es capturar, sino confirmar que el final es inminente. En la vivienda donde se esconde el fugitivo, el tiempo se contrae. La casa no es un refugio preparado. Es un punto de paso. Al escuchar el ruido de los equipos acercándose, no hay una red de escape clara. Solo escaleras estrechas y una salida hacia el techo. El hombre sube a la azotea con un acompañante. No hay un plan elaborado. No hay refuerzos. Desde el aire, un helicóptero intenta fijar la posición. Desde el suelo, los agentes avanzan. La secuencia es rápida. No dura horas. No se extiende en el tiempo como la persecución previa. Minutos después, el cuerpo yace sobre las tejas. Los informes oficiales describen el operativo como el resultado de inteligencia técnica y acción coordinada. No mencionan la presión paralela ejercida semanas sobre familiares y colaboradores. No detallan la incidencia entre la información oficial y los datos que circulaban fuera de los canales formales. El punto de quiebre no es solo el disparo final, es la convergencia de archivos, señales y decisiones acumuladas. El teléfono que permitió mantener el contacto con la familia es también el elemento. Fija el último punto en el mapa. Cuando el ruido cesa, la estructura que sostuvo al cartel de Medellín ya no tiene un centro. La imagen del cuerpo sobre la azotea recorre el mundo en pocas horas. En Medellín, la noticia corre antes de los boletines oficiales. En los barrios donde el dinero de cartel había financiado canchas y viviendas, algunos lloran. La figura del benefactor y la del responsable de atentados se superponen sin resolverse. La muerte del capo se presenta como un punto de inflexión. El bloque de búsqueda se disuelve. Algunos de sus integrantes son reconocidos públicamente. Otros pasan a destinos menos visibles. Varios de ellos serán mencionados en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos ilegales y vínculos con cuigagos. No todos los señalamientos se comprueban, pero la sombra persiste. El cartel de Medellín se fragmenta. Mandos medios y remanentes de la estructura buscan refugio, pena, negocian, cambian de bando o desaparecen. Algunos son capturados, otros asesinados. Las rutas y contactos que antes controlaba Medellín se redistribuyen. El vacío es aprovechado por otras organizaciones. El cartel de Cali expande su influencia durante un tiempo. Su estrategia discreta y su relación en sectores económicos y políticos le permiten avanzar donde la violencia abierta de Medellín se había detenido. Pero también se convierte en objetivo. Nuevas operaciones, nuevas detenciones, nuevos. En los barrios populares, la violencia no termina con la muerte del capo. Bandas armadas, paramilitares y grupos emergentes disputan territorios que antes respondían a una sola voz. Los homicidios no desaparecen, cambian de firma. La familia del fugitivo entra en un régimen de protección y desplazamiento. La viuda e hijos salen del país bajo medidas especiales. Sus movimientos, solicitudes y declaraciones quedan registrados en expedientes migratorios y judiciales. La discusión sobre responsabilidad, su grado de conocimiento y su derecho a rehacer la vida se prolonga en comunicación. En el ámbito internacional, el caso se convierte en ejemplo de cómo combinar inteligencia técnica, cooperación entre estados y presión política. Al mismo tiempo, surgen investigaciones que señalan la participación de actores NOS en la campaña contra el cartel y la utilización de métodos que quedan fuera de los marcos legales. La caída de Escobar no cierra la historia del narcotráfico en Colombia, solo el fin visible de una etapa en la que un hombre concentró en su figura la suma de negocios, violencia y lealtades que, un tiempo después, volverían a redistribuirse bajo otros nombres. El lugar donde cayó el cuerpo ya no parece una escena histórica. Es una casa más en un barrio que sigue cambiando de manos y de colores. Las tejas se han reparado, las paredes se han repintado. No quedan marcas visibles de aquel 2 de diciembre. En algunos archivos, sin embargo, el rastro continúa. Una hoja con números, un casete etiquetado con una fecha borrosa, un memorando casi ilegible que menciona una información oportuna basada en intercepciones. Pocas personas tienen acceso a esos documentos. Menos aún recuerdan el contexto exacto en que fueron producidos. En la memoria pública, la historia se resume en una imagen fija. Un hombre muerto sobre una azotea, rodeado de agentes que miran a la cámara. El teléfono gris, la casa familiar, mapas con círculos trazados a mano no aparecen en esa fotografía. Siguen existiendo en otra capa.
en cintas almacenadas en testimonios cruzados en versiones que nunca coincidieron del todo. Ahí, el final no es un disparo, sino una línea de voz que se corta y deja, al otro lado, un silencio sin explicación oficial completa.